Continuamos en esta tarde de martes en Ojo de Vizcaya en Tele7. Como todos los martes recibimos a nuestro queridísimo colaborador y también amigo, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeón. Arratsaldeón, Susana, ¿cómo estás? Afrontando ya poquitos días antes de la Navidad, poquitos. Con Papá Noel y Olenchero por ahí pululando. No, vamos a portar mejor que nunca, doctor. Y el espumillón y las bolas y todo lo demás. Claro que por sí. cierto, hay que poner el árbol, mea culpa, sí. Al final siempre se me olvida, y el nacimiento tan bonito que tenemos, pero ya mañana a ver si nos ponemos las pilas, porque esta de la Navidad, al final cuando queremos poner el árbol, ya ha pasado, No, vamos a poner un árbol súper bonito. Y doctor, hablando también de lo que nos ocupa, porque aquí no hay vacaciones que valgan. Nada. Nos seguimos hablando seriamente y respondiendo sobre todo a esas preguntas que a través del mail o incluso en su página web, que animamos, por cierto, que visiten y que sigan mandando preguntas, que todas, poquito a poquito se van respondiendo. Eso es, muy bien, sí, sin pegas. Yo creo que además en un programa en el que, a mí me parece, yo lo digo siempre, ¿verdad?, pero quiero que quede grabado que Tele7 hace el esfuerzo de dedicar un tiempo de su programación a hacer divulgación científica y divulgación sanitaria sin ningún beneficio. A mí eso me parece, o sea, como no nos para... paga ninguna farmacéutica, se lo sabe, ni nos subvenciona... No, pero estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. Ah, pues sí, aceptamos dinero de las farmacéuticas. Aceptamos todo tipo de regalos. Pero no, ahora hablando en serio, que en la programación de Tele7, en un magazine como este, que es un magazine de entretenimiento, entre la divulgación científica y la divulgación sanitaria, a mí me parece un puntazo por parte de la cadena y bueno, me descubro 100 veces delante de vosotros, porque me parece que el esfuerzo tiene que merecer la pena con una inmensa cantidad de televidentes que se traduzcan después en muchos anunciantes. Y que además, doctor, esa divulgación científica, gracias a usted, se hace más de manera muy clara, muy cercana, me refiero, porque programas, ¿no? Igual de, bueno, pues con esos temas médicos, en este caso ginecológicos y demás, pues gente que dice, es que me han explicado algo y no me he enterado de nada. O he leído no sé qué artículo de no sé qué revista, perdón. ¿Sabes lo que pasa, Susana? Que no sirve. Madre mía, doctor. No te preocupes. No, lo que pasa es que no sirve. O sea, si tú explicas algo y la gente o la persona que tienes enfrente no lo entiende, no sirve la explicación. O sea, por mucho que tú te lo sepas, si no le sirve para aclarar la idea o para desbrozar el camino, no sirve para nada. O sea, que la idea es que por complejo que sea el dato o por complejo que sea el asunto, hay que desbrozarlo para que sea realmente asequible y para que pueda servir. Bueno, no sé si me va a dejar la voz, Yo planteo las preguntas. Yo he entrado a salvarte, he entrado a enrollarme a salvarte para darte tiempo a toser. Pero este es un clásico de la Navidad, es como el turrón. Cada vez que llega Navidad me quedo sin voz, no sé qué pasa. El año pasado fue Nochevieja, que hice el programa casi sin voz y con un hilillo ahí de... Bueno. Ahora en Navidad, doctor, va a tener que, nada, presentar usted el programa, Yo si no hay minifalda no presento nada. La peluca ya es la... Hombre, por Dios, y con rizos. Doctor, seguimos con esas preguntas que las telespectadoras, las personas que, mujeres y en algún caso, pues quizá también hombres que quieren conocer un poquito más lo que le pasa a su pareja y bueno, pues que está muy bien, que se informen. La información es poder. Y que también pues visitan su página web. Una de esas preguntas es, ¿pueden las mujeres ser impotentes? Buena pregunta. ¿Pueden las mujeres ser impotentes? En el sentido clásico de no tener potencia sexual, no. Porque la potencia sexual es algo que en principio equivocadamente se identifica con la cantidad de erecciones y con la fortaleza de esas erecciones. Hay que reconocer que en el varón la potencia se relaciona, insisto, solo con la erección. Y eso es una cuestión de sangre que llega a inundar los cuerpos cavernosos del pene y hace que el pene se ponga en erección. Desde ese punto de vista considerado, no. La mujer no puede ser impotente porque su clítoris, que es el pene de las mujeres, es muy pequeñito y aunque aumenta de tamaño, incluso puede doblar su tamaño, la verdad es que es tan pequeño que no es lo más importante que doble su tamaño. Desde ese punto de vista, por tanto, la respuesta es no. Ahora, si la mujer puede tener pérdida del deseo sexual, por supuesto.
¿Y de qué depende esa pérdida del deseo sexual? De 70 factores distintos. Y de 70 factores que algunos son hormonales y otros son psicógenos y otros tienen que ver con la farmacología de lo que esté recibiendo la paciente y con las circunstancias de la vida y con las emociones y con las vivencias y con la cantidad de cariño que tenga por aquel varón o por aquella mujer, de quien sea su pareja, y de las dificultades de la pareja, porque digamos que la sexualidad femenina es mucho más compleja que la masculina. Entonces, existen varios trastornos de la sexualidad femenina que todos tienen una categorización muy buena, y hay uno, por ejemplo, que es, podríamos decir, que el que más se podría asemejar, que es el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Es aquella mujer que ha perdido el deseo de tener relaciones sexuales, ha perdido el deseo de expresar su sexualidad con su pareja. Y eso, bueno, puede tener múltiples factores, muchos de ellos relacionados con problemas psicológicos, muchos, y con cuestiones emocionales, también con un trasfondo hormonal, pero difícilmente lo vamos a solucionar solo con asuntos hormonales. Cuando se habla de esa pérdida del deseo sexual, lo primero que nos viene a la mente es el tema del estrés. Sí. Esto es habitual y más en los tiempos que corren, sí, que no tenemos tiempo para, y menos a veces como para cuidar a la pareja, para cuidar el momento de estamos todo el día corriendo para arriba. ¿Es uno de los factores también que influye mucho en el deseo sexual? Sin duda, sin duda, sin duda cuando se trata de estrés, pero lo que tú has descrito no es estrés, lo que tú has descrito es prisa, lo que tú has descrito es agobio, lo que tú has descrito es una agenda muy llena. O sea, tengo que hacer muchas cosas, tengo que ir a la televisión, pero antes tengo que ir al gimnasio y además tengo que preparar una entrevista, pero para preparar la entrevista me tengo que leer medio libro y por la mañana. Eso es que tengas una agenda muy llena, pero eso no significa que estés estresada. En realidad eres superwoman, porque puedes con todas esas actividades de la vida y has podido levantarte temprano y además ir a hacer la compra y preparar tu casa y poner la lavadora y además te has leído medio libro y además has preparado la entrevista y además has venido a tiempo y además has podido con todo. Luego entonces no estás estresada, tendrás agobio, tendrás muchas cosas que hacer. El estrés es una situación emocional de bloqueo. La persona que está estresada es un individuo o una individua, en cualquier caso, que no consigue levantarse de la cama porque no es capaz de hacer frente a los acontecimientos de la vida diaria, que le da miedo enfrentarse a ir al juzgado donde trabaja todos los días desde hace 23 años, o que le da pavor ir nuevamente a quirófano porque le estresa tanto que se bloquea, o que le da terrible pavor conducir el autobús, porque el otro día tuvo un susto y ya no puede más, y es que en cuanto se pone al volante le tiemblan las manos y detrás tiene 60 niños. Ese es el sujeto que está estresado. Tú no estás estresada, tú eres superwoman, has podido con todo, y aquí estás casi quedándote sin voz a las 6 de la tarde dando el callo, y además seguramente después tienes 2 horas de correo electrónico para solucionar las entrevistas de los días siguientes. Tienes una agenda muy ocupada, pero no estás estresada. Entonces, a un sujeto que está realmente estresado y en bloqueo emocional, ¿le podemos sugerir que tenga sexualidad libre, diáfana y abierta? Pues probablemente no. Probablemente no, porque esa es, en su jerarquía de valores, la quinta cosa. Ponerle ahora, o sea, hacerle ver que además de su problema de estrés emocional y de su bloqueo emocional, tiene un problema con la sexualidad, seguramente es añadirle una piedra más a su mochila. Y a lo que estamos es a quitarle piedras a la mochila. Entonces yo creo que la sexualidad ahí tiene que pasar a un segundo plano. El sujeto depresivo que no tiene actividad sexual no podemos orientarlo hacia el sexólogo. Seguramente hay que mandarlo al psiquiatra y secundariamente cuando su depresión tienda a dejarle salir y a volver a la normalidad, probablemente su sexualidad mejore. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues el deseo sexual es mucho tema mental. Absolutamente. Que, bueno, ya se tenga estrés o no, o ese agobio, o muchas veces cuando, no, es la típica broma que siempre dice, ay, me duele la cabeza, pero hay veces que es que tengo tantas cosas en la cabeza, en cambio, un chico, un hombre, se pone y se pone. Sí. Pregunto, sí. Y tiene un poco de verdad. Hay un vídeo que circula por las redes y que viene muy a cuento porque lo comentábamos el otro día en una comida entre amigos en mi casa, que los chicos estamos dotados de la Nothing Box. Decía un cura que explicaba a las señoras en una conferencia que los chicos tenemos el cerebro clasificado en cajas. La caja del deporte, la caja del trabajo, la caja de atender a la familia, la caja de tal, y luego la caja de nada, la Nothing Box, que llamaba él. Y la caja de nada significa que, pues eso, que un chico puede estar media hora tranquilamente sin pensar en nada.
y llega su chica y le dice, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Pero en qué estás pensando? En nada. ¿Cómo que estás pensando en nada? Sí, no pensaba en nada. Es porque tiene el cerebro con una parte del cerebro que es la nothing box, la caja de la nada. Las mujeres no. Las mujeres, dice en este vídeo, es un poco de broma y tal, pero que lo explica bastante bien. El cerebro de las mujeres es una red imposible de cables entremezclados, en el que todo está relacionado con todo. Y esto es verdad. Por ejemplo, hay una estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales en las mujeres y en los hombres, que se llama cuerpo calloso. Es una estructura neuronal que conecta los dos hemisferios. Cada vez se duda más de si el hemisferio izquierdo se dedica a unas cosas y el hemisferio derecho a otras. Parece que uno se ocupa de las cosas artísticas o placenteras y el otro hemisferio de las cosas, digamos, más racionales, más sintéticas, más abstractas. No es exactamente así, pero por ahí van un poco los tiros. Bueno, pues en el cuerpo calloso es una estructura que conecta los dos hemisferios. Hay más neuronas y más conexiones interhemisféricas por milímetro cúbico de volumen y por milímetro cuadrado de superficie en las mujeres que en los hombres. Por eso el razonamiento de los hombres es mucho más simple, más sencillo. Si se me escucha algún varón igual se enfada cuando digo yo simple. El razonamiento de las mujeres es mucho más complejo. Ejemplo concreto. Esto es muy reduccionista y muy sexista, muy profundamente sexista, pero puede servirnos solamente para explicarlo. El bombero que llega a una situación de emergencia, echa un vistazo y dice, ese está muerto, fuera, voy a donde aquel que me necesita y que necesita ayuda. Al muerto ni caso. Y lo ha decidido en un instante, echa un vistazo a la habitación, hay que ir por allí. Sin embargo, la que haya diseñado el protocolo de asistencia a los heridos de un incendio y qué es lo que tienen que hacer los bomberos al llegar, ese protocolo tiene que diseñar una mujer. ¿Por qué? Porque con un razonamiento tan profundamente complejo habrá visualizado intelectualmente todas las posibles combinaciones de lo que ha podido suceder en el incendio de una casa, si es vieja, si es joven la casa, si tiene vigas de madera, si se va a caer, si además hay que atacarla por aquí o hay que atacarla por allá. Digamos que el planteamiento necesita un razonamiento más complejo y sin embargo la repentización de la actuación de urgencias necesita algo mucho más instantáneo. Bueno, pues desde ese punto de vista podríamos decir que el razonamiento de la mujer es mucho más complejo porque es más rico, porque tiene muchos más matices. Por eso la inteligencia emocional es algo que nace fundamental, no exclusivamente, pero fundamentalmente de las mujeres. Y la otra forma de razonar, si es que hay dos distintas, que es muy sexista, nos correspondería más a los chicos. ¿Cuál es el asunto? Que yo creo que las cosas no están tan absolutamente separadas y somos más bien un compendio de las dos cosas, porque yo soy hijo de mi madre, tanto como hijo de mi padre, y es más, tengo más DNA en mis células proveniente de mi madre, porque está el DNA mitocondrial, que de mi padre. O sea que yo soy más de mi madre que de mi padre. Y tú también. O sea que las mujeres dais más al nuevo ser que ponemos los varones para hacerlo. Bueno, al final, ¿cómo es? Mira, yo creo que lo importante es que nos entendamos. Pero seguramente los neurólogos estarán dispuestos a afirmar que en general, con todos los problemas que ello puede conllevar y que me van a llamar sexista, el razonamiento de las mujeres puede ser más complejo y también es un hecho, y lo saben los sexólogos, que la sexualidad femenina es más compleja que la sexualidad masculina. Tiremos mucho de emociones, más claro. de lo que... Y esto también, no quiero aquí enfrentarme a nadie, ni fíjate, porque hay chicos que también tiran mucho por las emociones, por supuesto, claro. Pero generalizando, claro. Los chicos es algo más físico, claro. ¿no? De oye, me apetece, necesito, y las chicas, son más es una emoción, claro. Ahora sí, porque me has acariciado, porque estoy bien, hemos disfrutado de una tarde de paseo, por ejemplo, me estoy poniendo en plan sí, que no, sí. que a veces que a nosotros también nos apetece, porque sí, y ahora mismo, y porque es así. Pero más tiramos un poquito más de las emociones, le damos más, ¿no? a la mente, a si estamos bien, sí, que los chicos. Hay un autor también reduccionista que dice, en este sentido de lo que tú estás contando, Susana, que dice que los chicos son capaces de dar ternura para obtener sexo y las mujeres están dispuestas a dar sexo para obtener ternura. De tal manera que una mujer es capaz de estar horas abrazada a su pareja, hombre o mujer, horas abrazada a su pareja, simplemente charlando de cómo ha ido la tarde de hoy,
Y el chico que está abrazado los 10 primeros minutos, en el minuto 11, no sé si en el 12, pero en el 11 está pensando, bueno, esto, vamos a pasar a la acción, porque esto del abrazo está bien y es rico, pero esto es... Yo creo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que la sexualidad masculina es mucho más pobre que la femenina. Porque la sexualidad femenina es más creativa, es más larga y es más variada. La sexualidad femenina incluye el beso, la caricia, el juego, el arañazo. La sexualidad masculina es mucho más genital. Por eso debieran enseñarnos a los chicos y a las chicas a cambiar nuestra forma de expresarnos con el cuerpo para que la sexualidad masculina fuera menos genital y la sexualidad femenina también fuera un poco más genital. De tal manera que nos encontráramos en el punto medio, ¿no? ¿Cuál es la mejor sexualidad? No hay. No hay una sexualidad mejor que otra. Mira, a mí me va esto muy bien. Bendito Dios. O sea, mi pareja conmigo hemos llegado al entente cordial de que esta es nuestra forma de ejercer sexualidad. Esa es la buena. Y ojo con que desde fuera tú le vayas a decir a una pareja que está satisfecha, ojo con que tú le digas es que lo hacen ustedes mal, o hay que hacer esto, o deben probar esto otro. Oiga, que llevamos 30 años, nos va fenomenal, estamos perfectamente satisfechos, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado. Por ejemplo, la pareja esa que al llegar la menopausia de ella, tiene una menopausia muy traumática y ella se va alejando y me duele y tal y me voy descabalgando un poco y pasan los meses y no tienen ningún encuentro sexual y llega un momento en que lo han hablado o incluso sin hablarlo, solo con las miradas. Mira, chiqui, esto vamos a dejarlo tal cual está. Si tú intervienes en esa pareja en un momento en el que a ninguno de los dos le causa ningún problema el no tener relaciones sexuales entre ellos, es posible que les causes un problema al descubrirles que hay que tener relaciones sexuales. Porque no está escrito que deba haber comunicación sexual. Puede haber comunicación simplemente cutánea y puede haber pequeños roces y ser suficiente. O sea que la sexualidad es algo tan profundamente creativo como que tiene tantas formas de expresión como personas. A mí me parece que donde hay que ser absolutamente libre es en la expresión de tu propia afectividad. Si tu sexualidad expresa tu afectividad, algunos lo necesitarán 2 veces a la semana y otros lo necesitarán 3 veces al día y otros 2 veces al año. Punto pelota. Y esa vez de la de junio, ¿tiene que tener un coito de por medio? Pues igual no. Pues muy bien. ¿Y a ustedes les pareció suficiente? Bendito Dios. Doctor, antes de irnos a Publi, que tendremos más preguntas, pero el próximo martes contamos con usted, ¿no? Por supuesto. Una pregunta, además muy directa, y la quería hacer, no la quería dejar en el tintero, porque luego, después de la publicidad, van a estar con nosotros el Club Deportivo Ciclista La Nocturna de Baracaldo, y es que la pregunta es, ¿la práctica del ciclismo puede generar impotencia? Digo que oído cocina, porque ellos están ahí fuera, a ver, ¿puede o no puede? Así, sensu estricto, si tú me pides, mira, tenemos 15 segundos, solamente dime sí, no, te tendré que decir sí con matices. Vamos a ver, está colgado en mi página web, incluso le dediqué un artículo, un post en mi página web, porque salió un artículo de medicina deportiva en el que tú sabes que yo tengo un cierto interés, porque tengo conexiones con el Consejo Superior de Deportes y además estoy muy en conexión con algunos entrenadores nacionales de triatlón y de atletismo. Salió un artículo en el que determinadas personas que tenían el ciclismo como única actividad física, de forma muy extensa y con muchas horas de dedicación a la semana, podrían tener problemas de erección en el caso de los varones. Fundamentalmente por un problema de presión sobre los cuerpos cavernosos y por un problema de presión sobre la próstata, continuada por el uso de determinados sillines. Esto también se ha matizado mucho, inmediatamente en el trabajo salieron cosas a relucir. Por ejemplo, el tipo de sillín de la bicicleta, el número de horas que se pasan encima del sillín, de tal manera que desaconsejar la práctica de la bicicleta, que es muy sana, solo para no tener impotencia, a mí me parece un error. Si tú me dices, la práctica del ciclismo podría generar impotencia en función de las características particulares, la respuesta es que sí. Pero eso no significa que no se deba hacer ciclismo. O sea, ¿alguien que tiene dificultades en las erecciones no debe practicar ciclismo? Yo le diría, mire, entre que usted se tire 7 horas seguidas de sillón bol
o haga 3 días semanales de ciclismo, haga ciclismo y yo le soluciono la impotencia. No tenga ninguna duda, salga a hacer bici, porque eso es muy sano. El que mueve las piernas mueve el corazón. Entonces, sí, pero con matices. Y de ninguna manera alarmar a ningún ciclista y mucho menos a los aficionados, por Dios. Doctor, nos vemos el próximo martes, por favor. 27 de diciembre, que será, como siempre aquí en Objetivo Vizcaya. Pase buen día de Navidad, es verdad. una noche buena. Sorionak. Sorionak, doctor, y nos vemos el martes. Sorionak, que significa que el vuelo de los pájaros te sea propicio. Porque era de una época en que los vascones volvían de las legiones romanas y aceptaban aquellas costumbres que tenían los romanos, de tal manera que antes de atacar una determinada población, el sacerdote subía a la colina que había encima de la ciudad y observaba el vuelo de los pájaros. Si estos eran propicios, se atacaba, si no, daba orden de no atacar. Entonces, los vascones, que estaban en las legiones romanas, cuando terminaban su contrato, habían adquirido las costumbres de los romanos, y una de ellas era, pues eso, que el vuelo de los pájaros le fuera propicio. Entonces, le deseaban a los amigos que el vuelo de los pájaros fuera propicio. Sorionak viene de chori onak, con la K de plural, on, bueno, chori, pájaro. Que el vuelo de los pájaros te sea propicio, termina en Sorionak. Doctor, pues hemos aprendido más, como siempre, con usted. Me lo explicó un amigo mío que le gusta mucho la etimología de euskaldun. Muchísimas gracias y lo dicho, feliz Navidad, Sorionak, y nos vemos el martes que viene. Feliz Navidad, hasta el martes. Gracias, doctor. Adiós. Hacemos una última pausa para la publicidad, continuamos enseguida.